Ya está, ya podéis. Buenas tardes España, buenas tardes Cataluña, un programa más del Oráculo. Hoy, 13 de mayo, ya tenemos 60 días confinados, continúa el estado de excepción más que un estado de alarma. Y bueno, antes que nada, dar la bienvenida a mis compañeros, a mis tertulianos que me acompañan hoy. Primeramente, los mandos técnicos, darle las gracias a José Gutiérrez, al productor, al que hace la escaleta del programa, mi estimado y queridísimo José Manuel García, y también a uno de mis tertulianos preferidos, Luis Ortiz, que tiene una visión de Latinoamérica y Europa que me encanta. Gracias. Y hoy tengo la gracia de que nos acompañe nuestro querido amigo José Miguel Contreras, que es economista, que lo he invitado y que hemos enredado todo esto porque quería que participáramos y pudiéramos estar los cuatro, ¿no? Y los cinco para conversar sobre la situación política actual del país. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está José Manuel? Pues aquí, bueno, pues una vez más colaborando en este programa que trata las noticias y las opiniones de personas relevantes que ustedes no lo encontrarán en los medios de comunicación que controlan el gobierno Sánchez comunista boliviano. Ya. Y Luis Ortiz, saluda a la audiencia. Bueno, como siempre, súper orgulloso de estar en tu programa, El Oráculo, Zuleima, y bueno, dispuestos a compartir con todos tus suscriptores lo referente no solamente a las noticias de España, sino del resto de Europa y Latinoamérica, si es posible, ¿no? Ya, así es. Y orgullosísimo de compartir con todos los demás tertulianos de tu programa. Así es. José Miguel Contreras, economista, espero que nos des luz sobre la situación económica que se avecina en el país. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves negro? No, mira, bien no se puede ver, porque evidentemente lo que está pasando, incluso habiendo gestionado bien la crisis sanitaria, tiene que tener una repercusión económica, ¿no? El único problema es que arrancábamos de una situación muy diferente, es decir, la gente se ha dedicado a comparar la crisis del 2008, esta crisis que puede haber con la de 2008, y no tiene nada que ver. La crisis económica del 2008 era una crisis de demanda, era una crisis en el sector financiero y una crisis en el sector inmobiliario. Ahora no había nada de eso. Aquí lo que había era un tema sanitario que hubo que confinar a la gente y por lo tanto hubo un parón, pero un parón equivalente a lo que serían unas vacaciones largas y extensivas, pero que evidentemente una vez pasado ese periodo pues se tendría que recuperar porque la economía tenía las bases como para poder relanzarse y seguir continuando al ritmo que tenía, que estaba por encima de la media de la Unión Europea. Bueno, José Miguel, perdóname, pero quisiera que José Manuel, que ha hecho una editorial sobre estos 60 días, luego seguiremos hablando de todos los aspectos económicos, tenemos 45 minutos para ello, pero quiero que José Manuel García, que ha elaborado una editorial de los 60 días de confinamiento, José Manuel, todos tus oyentes son para ti, compañero. Dinos tu reflexión sobre estos 60 días de confinamiento. Pues mi reflexión es sobre varios temas. Pero es sobre esto específicamente. Venga, el historial. Sí, el historial. Dentro de el historial hay una canción que además es de Joaquín Sabina, sí, sobre nos han robado el mes de abril, y resulta que que desde luego no es nada de derechas, no es sospechoso de derechas. Resulta que esa canción que la canta él y que la letra es de los ciudadanos, nos han robado el mes de abril, no sale en ningún lugar. ¿Por qué? Porque esa canción se emite contra principalmente el desgobierno, lo que ha hecho el Coletas, la contradicción del Coletas con su chalet, etcétera, 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 y que nos ha llevado donde nos ha llevado. Este es el tema. Y entonces, el tema es este es un tema importante, pero otro tema importante es la muerte de estas personas que están muriendo solas, que no se pueden, que sus familiares no pueden estar en los últimos momentos de su vida junto a ellos,
y que por culpa de esta situación que tenemos y la mala situación que tenemos, los familiares no se pueden despedir de él. Y un caso muy concreto es, por ejemplo, el señor Jaime de Peñafiel, que se le ha muerto la semana pasada a su hermana mayor, y fíjate si está dolorido, que escribe, dice: por culpa del dichoso estado de alarma del impresentable Sánchez, te maldigo. Esas palabras son muy gordas para además decirlo en escrito. Bueno, te agradezco esa reflexión que has hecho, José Manuel. En la última hora, para todos nuestros oyentes, los que nos escuchan y nos siguen, las últimas horas siguen pues lamentándose muertos. Ahora ya se cuentan 37.678 muertos al día de hoy y más de 228 contagiados en toda España. Somos el número uno, los números más terribles que puede contar un país. Somos los número uno en médicos contagiados, en sanitarios contagiados. Somos el número por muerte, por número de habitantes, por millones de habitantes. Y Luis Ortiz, ¿cuál es tu posición sobre esta situación de estos 60 días? ¿Cuál es tu reflexión de estos ya 2 meses, que en 2 días cumplimos 2 meses encerrados? Bueno, yo sigo observando de que a estas alturas de los 60 días, el mensaje que manda el presidente y su equipo es un mensaje de mucha debilidad gerencial. Y como bien lo señalaba José Miguel, si tocamos el tema no solamente sanitario, sino el tema económico, todo se centra en ese punto. Tenemos un desgobierno que hasta ahora no ha tenido la eficacia, la eficiencia de darle respuesta al problema central, que es el coronavirus, que es el problema sanitario. Y incluso hay algo muy grave, que es que los especialistas, empezando hasta por el humilde señor que limpia los hospitales, hasta los que están investigando, no sienten a un gobierno que los acompañe en la tarea del día a día y en lo que ellos están intentando hacer. Yo creo que es muy grave, y entonces se abre el debate político y yo siento que también hay una oposición que tampoco se comporta de manera seria, a mi modo de ver. Y bueno, yo lo que pasa es que es un poco, a veces suena como medio irresponsable cuando uno quiere asociar, por ejemplo, el contenido ideológico que representa el señor Coleta con relación a sus socios venezolanos, porque hay una similitud en el comportamiento. Y de igual forma, repito, el presidente no se comporta como un estadista para enfrentar al coronavirus hasta el momento. Yo hoy, por ejemplo, leía, José Manuel, tú que estás recogiendo siempre la información, ya hay incluso sindicatos de la policía que se están querellando contra el gobierno. Y a estas alturas los sanitarios están prácticamente protestando que todavía no cuentan con los instrumentos. Y ahí es donde se centra el problema. Un gobierno que es un desgobierno, simple y llanamente, y una ciudadanía que, aunque quieran hacer ver, porque pareciera ser que hay como una intencionalidad de empezar a echarle culpa a los que están saliendo a respirar el aire puro. Y yo creo que no es así. El comportamiento ciudadano que hemos visto, y yo hablo por mi propia familia, que hemos visto desde los 60 días, ha sido excepcional, excepto pequeñitos grupos. Pero no podemos eso decir del gobierno. El gobierno y su equipo han sido unos irresponsables desde el mismo momento que participaron el 8 de mayo en aquella concentración feminista. Y de allí, bueno, los propios ministros y hasta el vicepresidente saltándose la cuarentena. Ellos sí han sido sumamente irresponsables. De esta manera que yo resumo eso de que hay una debilidad del gobierno. José Miguel, ¿tú piensas que esta continua extensión la continua, José Miguel, te quiero hacer una pregunta. Esta solicitud continua que hoy ha salido a última hora de que el gobierno ya no quiere pedir 15 días, sino un mes más, ¿tú qué piensas de esta continua solicitud, extensión de 15 días del gobierno para mantenernos en este estado de excepción? Yo creo que cuando piden 15 días y ahora quieren pedir un mes más,
es por el grado de su incapacidad de controlar esto. Es decir, en condiciones normales, lo lógico era que, teniendo en cuenta que esta pandemia cayó, digamos de golpe, luego podemos cuestionar la palabra de golpe, pero evidentemente era algo desconocido, no se tuvo la precaución que se tenía que tener, no se tuvo el preaviso que se tenía que hacer, no se puso en marcha un plan nacional que hay desde la época de Rajoy para el tema de las pandemias, y por lo tanto nos encontramos que el gobierno pues no sabía cómo gestionar esto. Entonces su política primera, y en ese ámbito razonable, fue pues todos a casa y que nadie se mueva. Pero cuando han pasado 60 días en un país que está en el siglo XXI, que está en Europa, que forma parte de la Unión Europea y que evidentemente tiene unos índices de sanidad importantes, de los elevadísimos que hay en todo el mundo, lo lógico es que en estos momentos ya hubiese un proceso a la inversa, es decir, vamos a confinar mediante test masivos, todos tenemos que pasar los test. Mediante test masivos, el que se tiene que quedar en casa es el que da positivo. El que no da positivo, pues tiene que ir a trabajar. Por lo tanto, si eso no está pasando, es porque el gobierno todavía no puede aplicar esa metodología. Y si no lo puede aplicar esa metodología es, uno, porque evidentemente no tiene los recursos, y segundo, que es lo más grave, que es el sinónimo de su ineficacia, ha sido incapaz de en 60 días proveerse de test masivos, que es lo que es lo que está haciendo Alemania y es lo que están haciendo otros países. A partir de 30 días o a partir de 45 días, cuando todo el sistema sanitario debería de ya estar preparado para poder hacer los test masivos, todavía nos están confinando porque eso no está funcionando. Y luego vendrán las anécdotas de los test falsos, de las compras a compañías desconocidas, sin domicilio concreto y presentable. Es decir, luego vendrá toda la porquería que evidentemente acompaña a la gestión ineficiente desde el punto de vista técnico, pero también ineficiente desde el punto de vista político. Yo creo que ese es el gran problema. Y por eso al señor Sánchez no le queda más remedio que, como si estuviésemos en la Edad Media, meternos todos en casa y procurar que no salgamos para que no nos podamos infectar unos a otros. Por lo tanto, yo creo que el día de mañana habrá que preguntarle al señor Sánchez, porque ahora evidentemente ni se le puede preguntar ni lo va a responder, es ¿por qué no tenemos ya una política o una planificación de test masivos en donde todos sepamos, cada uno de los españolitos, que para eso pagamos, sepamos si tenemos anticuerpos, si tenemos la enfermedad, si tenemos que ya le hemos pasado. Y a los que están sanos, pues que vayan a correr, que se vayan a tomar cañas, que se vayan al restaurante y sobre todo que se vayan a trabajar. Esa es mi reflexión sobre el tema sanitario. No, yo quisiera que José Manuel ahora nos dé una visión que la otra vez, el programa anterior, nuestro primer programa virtual del oráculo, lo hizo, lo dejó bien claro, ¿no? Pero quería que ustedes supieran que ayer en el BOE salió un nombramiento de una señora que se llama María Teresa Pérez, que ahora mismo es la directora general del Instituto de la Juventud. Va a percibir un sueldo de 80 a 100 mil al año, no tiene currículum, no ha trabajado en su vida, solamente ha sido reportera de la televisión La Tuerca, el programa La Tuerca de Coletas, y así también dentro de ese nombramiento de esta señora han nombrado a 23 directores generales de libre designación y por supuesto con una evidencia clara de que ellos quieren mantener el máximo de tiempo este estado de alarma para hacer sus chanchullos, sus tropelías, instalar a sus amigos en el gobierno. La foto del otro día, la foto de esto del ministro, del Consejo de Ministros, de 23 ministros allí sentados todos que ni siquiera pueden entrar en la foto, no sé cuántos asesores, un gasto público. José Manuel, que tú esos datos de alguna
Sí, sí. Bueno, esto va a tener una repercusión cuando la Unión Europea decida que va a dedicar a una serie de dineros a los países para la recuperación, pues va a tener sus consecuencias, porque es como si uno viniera con una musulina, con chofer, en una obra a pedir un puesto de trabajo, ¿no? Pues, o sea, el chiste es así, pero es que parece chiste, pero es una realidad. O sea, claro, con todos esos gastos que tiene España en ese gobierno de 23 ministros, etcétera, 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 cuando resulta que Rajoy tenía 13 ministros, resulta que ministerios del Rajoy, que eran direcciones generales, se han convertido ahora en ministerios, y esos ministerios tienen sus direcciones generales, sus asesores, etcétera, etcétera. Claro, con todo eso, pues no es una cartilla de buena presentación para pedir a Europa que nos presten dinero para la recuperación de España. O sea, eso va a tener unas consecuencias muy grandes. Y bueno, ya las ha tenido, porque hay una noticia que no se ha publicado suficientemente, es que la naviera de Cádiz, que podía un presupuesto, podía tener un pedido de 5.600 millones de euros para 20 fragatas para Estados Unidos, pues resulta que eso se lo han quitado, y además había una posibilidad de ese pedido que fuera ampliado. Claro, el gobierno de los Estados Unidos, o sea, está contra Venezuela. Entonces, claro, si resulta que en el gobierno de España está un partido político que está apoyando directamente a toda la política de Venezuela, claro, son habas contadas. O sea, aquí le paso la pelota. Y encima el presidente del gobierno es del mismo partido que cuando en un desfile que participaban las fuerzas armadas de Estados Unidos no se levantó a saludar la bandera de Estados Unidos. Claro, es que llueve sobre mojado. El mismo partido. Entonces, todas esas cosas tienen sus consecuencias. Bueno, Luis Ortiz, tú has sabido de que Estados Unidos no le dio la concesión. ¿Tú crees que fue un castigo por la relación que tiene el vicepresidente con el gobierno de Maduro, dictatorial de Maduro? Bueno, fíjate que primero quiero coincidir perfectamente con el comentario de José Miguel, porque especificó muy bien un poco la combinación de lo que debería estar pasando con un gobierno serio, que es atender la parte sanitaria y atender la parte económica simultáneamente, y la parte social, la parte del ciudadano. Me gustó mucho la manera como lo desarrolló. Ahora me centro. Sí, efectivamente, es un castigo de muchos castigos que van a venir, desgraciadamente, para España por parte del gobierno de los Estados Unidos. Se refiere efectivamente que Donald Trump y su gobierno decidieron no darle la concesión a España y suministrársela a Italia. Un contrato muy importante, es un mensaje que está mandando, como efectivamente mandó antes de este mensaje, mandó aquel donde quería cobrarles el 18% de los impuestos a los productos españoles. Pero vendrán más, porque efectivamente en esa lucha contra el comunismo y contra este eje del mal que hoy representa lamentablemente el gobierno de España, con gentuzas como Pablo Iglesias y el propio Zapatero, que son los que están detrás de toda la jugada con el Foro de Sao Paulo, Estados Unidos está claro que España, mientras que esté gobernado por gentes como esta, lo va a estar frenando. Esa observación de José Manuel es perfectamente clara, y yo tengo que lamentar, por supuesto, porque yo pudiera decir que ya el hecho de que tenga 3 años en España es como mi segundo país, pues, y lamento que hoy cada día se expresa que España ya empieza a vivir, aunque hay muchos que quieren negarlo, el proceso desgraciado que vivimos nosotros en Venezuela, que nos ha llevado efectivamente a la desgracia y a la destrucción. Cuando yo hablo de Zapatero, y lo estoy denunciando, y a todos los que me han escuchado saben que es así, de que es el actor principal en este momento del Foro de Sao Paulo, por Europa, y del Grupo de Puebla, es que es un plan que está articulado para lo que decía el compañero José Manuel,
más, y tú también, Zuleima, más burocracia, más populismo. Más amiguismo. Así es, que todos los que han luchado y han construido el parque industrial español con tanto sacrificio empiecen a decaer y empiecen a quebrar. Y están utilizando el coronavirus precisamente de manera calculado para que la desgracia empiece a caer sobre el gobierno encima del país de España. Yo creo que esa es la reflexión que yo hago. José Miguel Contreras, aquí quiero que hagas una reflexión, porque los datos últimos del Producto Interno Bruto de España, que supuestamente el gobierno español ha enviado a Bruselas, que miente continuamente, diciendo que tenía un 9,2%, cuando realmente ahora el Producto Interno Bruto es del 14,3%. Tú que eres economista, háblanos más sencillamente para que nuestros oyentes y yo misma, porque no soy economista, podamos entender qué significan estos números. José Miguel, por favor. Vamos a ver, yo creo, y os lo pido un poco, que ordenemos un poco los temas. Vamos a ver, yo creo que hay tres temas derivados de la crisis sanitaria. Hay tres temas. Uno es el tema sanitario que hemos estado hablando, otro es el tema económico y otro es el tema político-social. Entonces, porque los tres tienen un marco y se están desarrollando dentro de ese marco. Y otra cosa es, evidentemente, lo que representa que el país, pues desde hace unos meses, tenga un gobierno socialcomunista. Que eso pasaría con coronavirus y sin coronavirus. Pero sí que es verdad que lo que tenemos que analizar es la influencia del coronavirus en el aspecto sanitario, en el aspecto económico y en el aspecto político. En el aspecto sanitario ya lo hemos dicho, es una ineficacia, una falta de control, una falta de conocimiento. Y por lo tanto nos tienen que tener en casa. Es razonable. Si yo no te puedo controlar a ti de una forma razonable, pues te tengo que tener en casa. Aunque por eso ya lo hablamos. Ahora quiero que hablemos de la parte económica. Yo lo que digo, el tema económico, vamos a ver, vuelvo a decir, partamos del principio. Si esto hubiese sido tratado bien, hubiesen sido unas vacaciones de un mes, de 2 meses, hubiésemos, igual que las empresas en el mes de agosto, pues baja la actividad económica pues de la industria y de buena parte de los servicios, y no pasa nada, porque las empresas tienen capacidad como para que ese mes pueda pasar de vacaciones. Y teníamos que haberlo tomado así. Lo único que ocurre es que esto ya no es un mes, no son 2 meses, serán 3 meses, serán 4 meses, y por lo tanto las consecuencias no serán un paréntesis pequeño y controlable que en 6 o 7 meses u 8 meses se podía haber remontado. Esto ya empieza a ser mucho más gordo. Entonces, quiere decir que realmente las empresas no empiezan a tener capacidad financiera, la capacidad financiera no llega las subvenciones o las ayudas financieras no están llegando a las empresas, están llegando mal. Y ese es otro capítulo que habrá que mirar otro día, porque si no, no pararíamos aquí de hablar temas, y es cómo está reaccionando la banca con todo ese proceso. Y por lo tanto, hay que ver realmente qué es lo que representa de la situación actual. El futuro que se avecina económicamente, José Miguel. Sí, empezando, mira, nadie tiene una bola, pero sí que podemos crear escenarios posibles y saber las consecuencias de cada uno de los escenarios económicos posibles. Y eso es lo que se hace en economía. Nadie tiene una bola de lo que va a pasar. Pero José Miguel, yo te he dado un dato. Pues ahora mismo el Producto Interno Bruto de España es un 14,3%. Dínoslo más sencillamente para que lo podamos entender. Para que nos sigan, vamos a razonar eso. ¿Quién tiene más razón? ¿El que dice un 9% o el que dice un 14%? Y eso hay que razonarlo. Por lo tanto, yo te digo lo siguiente. Representa el 15% del interior bruto. Esos son 178.000 millones de euros al año que configuran parte del Producto Interior Bruto. El 15%. El propio sector turístico ya está hablando de una pérdida de 124.000 millones dentro del ejercicio económico para este año.
Por lo tanto, solamente el turismo ya representa más del 10, el 11 o el 12% del Producto Interior Bruto que se va a perder, solamente el turismo. Se le está calculando a la construcción aproximadamente un 2% de pérdida, por lo tanto ya estamos en el 14%. En la construcción se está calculando de un 2 a un 4%, por lo tanto estamos en el 16%. Y ahora tenemos que poner la derivada que configura la industria auxiliar que vive precisamente de esos sectores. De los servicios. El que diga que nosotros vamos a tener un Producto Interior, una pérdida de Producto Interior Bruto inferior al 18%, es un optimista o es un cínico o es un ignorante. Porque evidentemente nosotros nos vamos a ver. Solamente quiero hacer una comparación. Una comparación con otro, solamente en la Guerra Civil Española se perdió más de un 15%, se perdió un 16,8%, un país en guerra, en las dos partes, ¿vale? Un 16,8%, y nosotros nos vamos como mínimo del 18 al 20, eso significa aproximadamente 5 millones de parados, que más los 3 que teníamos, nos vamos a 8 millones de parados. Y eso hay que pagar. Segundo lugar, el gobierno está incrementando el gasto público, un gasto público que ya era deficitario. Exacto. Como los ingresos van a disminuir porque las empresas no van a producir el IVA que tenían calculado, ni van a producir de momento las retenciones de renta del trabajo personal o de sociedades porque van a producir pérdidas en lugar de beneficios. Esto quiere decir que para dentro de 12 meses, España tendrá que hacer dos cosas. O aceptar un programa de reestructuración económica que nos ponga la Unión Europea, si queremos que nos esté financiando todo este desastre, o si no, nos van a intervenir. Y si nos van a intervenir... Los famosos hombres de negro, ¿no? Que se preparen, yo no sé si será con hombres de negro o serán vestidos de gris, pero lo que sí que es cierto es que nos van a intervenir, y eso significará, y yo no me lo invento, me voy a Grecia, voy a ver qué pasó en Grecia, y eso fue el 40% de las pensiones fueron para abajo, y el 40% de las retribuciones de los funcionarios fueron para abajo. Por lo tanto, ese es el escenario de que si no se sabe gestionar bien, si no se conoce bien la vida y las características de la empresa española, ese es el escenario posible que se nos va a caer encima. ¿Y por qué digo yo que no se sabe ni se conoce el funcionamiento de la empresa española? Sencillamente porque quien tiene que poner las medidas económicas son funcionarios y políticos, lo más lejano a un conocedor de la empresa y de lo que es el empresariado. Por lo tanto, yo creo que es verdad que el gobierno ha dado manga ancha. El gobierno ha dado manga ancha para la financiación por parte de los bancos a través de los préstamos ICO. Ha dicho barra libre, pero es verdad, la barra libre tiene un fin, porque evidentemente los bancos no van a poner un clavel y por lo tanto será todo lo que ellos puedan ver que les va a venir garantizado por parte del Estado. Por lo tanto, yo diría, desde mi conocimiento de la empresa, llevo 40 años asesorando las empresas, las pequeñas, medianas y grandes empresas. Desde el conocimiento de las empresas y el conocimiento de lo que significan los funcionarios y los políticos cuando se meten en economía, yo realmente creo que vamos a tener que trabajar mucho y durante mucho tiempo como para poder levantar lo que se consiguió levantar entre el 2008 y el 2016. Gracias, José Miguel, gracias por esa reflexión que has hecho, que bueno, una reflexión bastante dura. José Manuel, tú eres ingeniero, jubilado, tú el otro día hiciste una reflexión que efectivamente yo me sumo a esa reflexión que hiciste, ¿no? Que el gobierno, en vez de dar subvenciones a los desempleados, que dé dinero a las empresas para que trabajen allí los desempleados y revierta esta situación. Tú seguramente vas a ser afectado, como todos lo somos, en tu pensión de jubilación. ¿Cómo ves la situación tú, José Manuel? Pues la veo muy mal, porque como ha dicho José Miguel, el problema es que nadie está hablando con los representantes de los empresarios, y que el tema de poderse reactivar solamente hay una de las formas, o sea, facilitar
a todo el sector turístico y de restauración, hoteles y demás. Y luego el tema, la pieza fundamental siempre de una economía de un país es la industria. El país, o sea, porque el turismo pues puede tener bandas, depende del tiempo, depende de las competencias, del sol, si hace más sol en otros sitios y demás. Claro, pero el turismo ya dijo José Miguel que tenía un ingreso per cápita de ¿qué? El 18% el 15%. Entiendo que es el 17%. Pero la única pieza que es siempre, que es a largo plazo y es una base sólida, es la industria, independientemente de todos los sectores, empezando por la automoción, etcétera, etcétera. Es la base, es una pilar fundamental de la economía de un país. Y entonces tenemos... ¿Tú cómo lo ves, José Miguel? ¿Tú cómo ves esa visión de la industria con el turismo? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que desde hace aproximadamente, desde el año 1980, prácticamente en toda Europa se produjo un proceso de ir reduciendo el peso de la industria dentro de la economía de los países. Hoy día la industria representa el 20% del Producto Interior Bruto. Quiere decir que representa solamente un 5% más de lo que representa el turismo. Por lo tanto, yo creo que esto es lo que... cuenta de que los que nos han mandado el coronavirus son los que están disfrutando ahora de nuestras compras. Las compras de mascarillas, de respiradores. Yo creo que la razón si me permite, dale, José Manuel, dale. Para que luego José Manuel, no sales en la cámara. José Manuel, no sales en la cámara. Baja la cámara. Oye, uno de los temas. ¿Sabéis que resulta que los únicos productores de todos los elementos sanitarios de protección que tenemos, que necesitamos, solamente los producen China y la India? Eso es un problema tremendo, que ha provocado que la dependencia de ellos sea tan grande, que ha hecho imposible que puedan suministrar lo que necesitamos. Eso por una parte. Y luego, una persona que trabaja en la industria gana 1,6 veces más que una persona que trabaja en servicio. Con lo cual, eso es muy importante. Yo voy a centrar mi comentario en que no es gratuito de que Donald Trump, como presidente del país que maneja la primera economía del mundo, en reiteradas oportunidades, y ayer incluso lo volvió a hacer frente a una rueda de prensa, ataca al virus chino, como él lo llama, haciendo alusión a la tesis de que estamos efectivamente en una tercera guerra mundial silenciosa, dirigida justamente al punto de la economía. No es gratuito de que los sectores anti-norteamericanos, anti-Trump, y voy incluso a incluir a España, permanentemente acusan la desestabilización económica por parte de Estados Unidos. Y eso que está señalando José Manuel es un ejemplo bien interesante. No es que China y la India nada más lo produzcan, no. Es que el plan está diseñado para que sean ellos los proveedores y no Estados Unidos y otras economías. Y por cierto, yo voy a acotar un ejemplo. Cuando Estados Unidos empezó a atacar el tema del coronavirus, la industria Ford paró toda su línea de producción y se puso a producir los respiradores artificiales. Y yo me preguntaba cómo es posible que España, siendo el primer productor de vehículos de toda Europa, no hizo lo propio. Ni siquiera copiaron ese gran ejemplo. Eso es un poco para seguir insistiendo de que cuando uno ve, por ejemplo, al gobierno español comprándole todo a China, en esta emergencia del coronavirus me refiero, es evidente de que hay un cálculo político ideológico en toda esta cuestión. Y por último, si de algo estamos claros, y eso lo puede explicar mejor que yo José Miguel como economista, es que la economía del mundo a partir del coronavirus cambió totalmente. Ahora centrémonos
en el capitán del barco, en el capitán de cada uno de los barcos. Y yo creo que el capitán de aquí, de este barco de España, debería de centrarse, a mi modo de ver, y me encantaría la opinión de José Miguel como experto. Para mí la mejor industria que tiene España desde hace años es la industria del turismo, lo que una vez nosotros llamábamos de allá la industria sin humo. Y yo creo que ese es el gran soporte, no es cualquier cosa de que bueno, yo tenía entendido, José Miguel, que es el 17% el PIB del sector turismo de España, que es una cosa que no la tiene otro país, una cosa de un privilegio extraordinario. Y hay otro sector que creo que están descuidando, ese capitán que no llega ni siquiera a marinero, me refiero a Pedro Sánchez, que es el sector agroalimentario, José Miguel, porque ese sí es un grave problema, y si no hay una atención en esa gran industria, aquí pueden haber problemas gravísimos dentro de muy poco tiempo. José Miguel, antes de que hagas tu análisis, me imagino que estarás contento como economista, estimado, que te has enterado que hay un equipo que se ha hecho una comisión especial de reconstrucción económica y social de España, y tú sabes quién la lidera, ¿no? El presidente es Pachi López, que ni siquiera ha terminado el bachillerato, Santiago. y el vicepresidente es un señor que es un abogado comunista, que fue abogado de la FARC, del narcotráfico, de la guerrilla colombiana. ¿Qué te parece? Y aparte, el otro día a la ministra de Hacienda le dijeron que si era conveniente hacer al gobierno para que bajara un poco el gasto público, y dice que es populismo si el gobierno hace ese tipo de gestiones. Quiero que des tu opinión sobre la comisión esta de la reconstrucción nacional. Yo cuando he comentado al principio los tres aspectos que creo que hay que analizar dentro del marco de la crisis del virus, el tercer punto era precisamente el tema político, el tema sociopolítico. Es decir, ¿qué está haciendo Iglesias? Yo creo que la gran pregunta es ¿qué está haciendo Iglesias? Iglesias está trabajando para su modelo. Y por lo tanto... Bueno, yo no sé si tiene programa, mira lo que te digo. Lo que sí que tiene es una orientación de lo que tiene que ser la economía del país. Entonces, yo creo que la gran pregunta, yo no tengo la respuesta. Yo puedo hacer reflexiones razonables y basadas en la razón y en determinados indicadores como para poder emitir una opinión. Iglesias evidentemente es un hombre antieuropeo, es un hombre que cree en el neocomunismo, presume de ser comunista. Hay que ser imbécil a estas alturas de la película para presumir diciendo que es comunista, pero es el que tenemos de salón, comunista de salón. Pero nosotros los venezolanos, el comunismo bolivariano, Entonces esa comisión que tú haces referencia, vamos a ver, si esa comisión no tiene una composición... Nace muerta. Sí, pero es la que manda, es la que... Yo te digo una cosa, es la que tiene el boletín oficial del Estado. Y cuando se tiene el boletín oficial del Estado, no se está muerto. Está muerto el que puede sufrir las consecuencias del boletín. Nosotros. Por lo tanto, yo te diría que esa comisión es una tomadura de pelo. Es una muestra más de que lo que es la reconstrucción del país desde el punto de vista de una comisión, pues les importa tres auténticos cominos, que ellos tienen su programa, tienen su visión. Y yo solamente en ese drama que se puede ir vislumbrando, y yo voy luego a hacer una reflexión sobre el aspecto social de este tercer punto sociopolítico, yo creo que solamente podemos salvarnos de lo que nos está preparando Iglesias, digamos desde la perspectiva del poder, y es que evidentemente haya en un momento determinado el socialismo europeo coja a Sánchez y le diga: tú eres tonto del bote, tú tienes que marcar, tienes que admitir las normas de convivencia que marca la Unión Europea, y por lo tanto sáquete a la Iglesias ese
que es el peligro número uno, no solamente para España, sino para Europa. No porque ellos vayan a infectar con sus ideas, porque evidentemente Grecia no lo ha hecho, y Grecia yo creo que es el ejemplo más claro de la estupidez del neocomunismo, sino que realmente si España, la economía de España cae en una situación de quiebra técnica, Europa tiene un problema muy grave, y por lo tanto yo creo que la única esperanza que tengo de lo que puede estar haciendo Iglesias, que evidentemente Iglesias está trabajando para su visión neocomunista de la sociedad, realmente con esa comisión no tenemos... Vale. No va a ser... Zuleima, quedan 5 minutos. 5 minutos, Zuleima. ¿Qué va a hacer? Lo que quiero saber es... ¿Cuánto? 5 minutos. ¿Cuánto? 5 minutos. Vale, José Manuel, baja la cámara. Yo no creo que sea una tomadera de pelo. El hecho de que hayan nombrado como vicepresidente a este señor Enrique Santiago, que apenas unos años asesoró también el gobierno de Maduro, y no solamente eso, sino que en varios programas de televisión, tal como lo decía Coleta, él decía que la democracia más importante de América Latina era la de Venezuela, y que Maduro especialmente era el mejor presidente porque había sacado la gran pobreza del venezolano, lo había superado. Entonces yo esta mañana... Para no llorar, yo conversando esta mañana con un gran amigo también político, me estaba diciendo, bueno Luis, pero es que yo creo que como Nicolás Maduro está entregando en Venezuela, en este momento las cifras oficiales que entregado por este narcotraficante de Maduro es de 400, no llega a 500 contagiados, y apenas presentan 7 muertos al día de hoy. Y a mí no me extrañaría de que el señor Coleta y si Zapatero, que ha sido un gran aliado y asesor de Venezuela, debería de sugerirle a Pedro Sánchez que se traiga a Nicolás Maduro para España para que lo ayude a sacar la economía y a superar el coronavirus. Por favor, no. Sí, porque es que pareciera ser que el español, y yo quiero de nuevo seguir alzando mi voz, José Miguel, los españoles como si no se quieren dar cuenta, están subestimando como lo hicimos nosotros en los años 98 al Chávez, 98-99 con Chávez. Es que Luis, es que cómo es que un país de primer mundo puede aceptar, cómo es que una oposición puede aceptar que un impresentable... Somos el Titanic hundiéndose. Vamos a ver. Termino. Vamos a ver, Luis. Yo no me imagino cómo te sentirás tú como economista, viendo que un gentuzo como Enrique Santiago, que no sabe nada, lo pongan para que sea el responsable de la recuperación social y económica. Vamos a ver. De la misma forma que han puesto a un ministro de Sanidad que es un filósofo. Y así, 3 minutos. después de eso, vamos a ver. todo está relacionado. Todo está relacionado. José Miguel, son 3 minutitos, amigos. Sí, por favor. mira. Sé para luego ya despedirle el programa. Hay una cosa fundamental que vosotros lo estáis viviendo. Yo lo conozco de primera mano y durante bastantes años de Cuba, lo hemos visto en la Unión Soviética y en cualquier país comunista. Allí la cuestión política va por delante de la económica, y la económica está en función de la visión política. Y por lo tanto es lógico que pongan a un político del perfil del personaje ese en una comisión económica, porque lo que ellos van a hacer es política. Y lo que no se ajuste a esa política, pues no lo van a utilizar. A mí lo que me preocupa es la segunda parte de lo que estaba diciendo yo, y es, socialmente, la sociedad española o reacciona frente a eso o se va a encontrar con que ese marco de libertades va a correr auténtico peligro. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los venezolanos hace 15 años o hace 20 años... 20 años, ni se pensaban que las bromas del señor Chávez podían llevar a donde han llevado. Evidentemente Venezuela era un país muy corrupto, pero era un país con una democracia con bastante... Y un nivel de vida absolutamente... Está claro, es que como la política, el comunismo pone por delante la política, la economía no funciona. Y yo os puedo dar los 100.000 ejemplos porque llevo 20 años viviendo y conociendo la economía cubana. Y
por lo tanto puedo dar un poco mi opinión sobre ese tema. José Gutiérrez, ya hemos quedado. Un minuto, sí, nada, cortamos vamos a cerrar. ya. Despedirse y ya está. Deja que concluya, Miguel. José Manuel, tus últimas palabras, compañero. Baja la amigo. cámara, José Manuel, baja la cámara, no se te ve. Baja la cámara. Pues es que lo que hemos dicho, o sea, no vamos a reaccionar porque con 31 millones de españoles que dependan de las subvenciones del gobierno, tenemos el segundo Venezuela en Europa. Bueno, muchísimas gracias, José Miguel y Contreras. Para esto me tenéis. Bueno, un placer ante todo compartir con José Miguel y sus reflexiones. No, y ya lo enchufamos, pero el próximo programa vamos a hacer un especial ciudadano, ¿eh? Sí, y complacidísimo como siempre. El tema de Ciudadanos y de el títere que se está convirtiendo Sánchez. Vale, bueno, muchísimas gracias a nuestros oyentes y gracias por mantener allí con nosotros. Muy amable. Hasta luego. Hasta el próximo. Un saludo.